Que a ustedes no los voy a maltratar, solo que ahorita arranquemos con clase y... Ya tengo la palabra, digamos, como preguntar. Vale. Bueno, vamos a arrancar. Pero Sí, según que correrlo para he tratado de darle paseo de para los vamos a dar un paseo por el ayuntamiento, pero va a tratar de pararme donde yo vea mayor interés. ¿Ok? no, En el caso no supervisado, certificado, tengo datos etiquetados. ¿Ok? Esa es la premisa de base. Entonces, como no tengo datos etiquetados, tengo que buscar criterios que me permitan agrupar los datos. ¿Ok? Fíjense que acá lo estoy agrupando en función del comportamiento de 3 variables. Entonces, aquí están personas con poca edad, los salarios y son criterios que ya establecemos. Basado en esos criterios, se hace el proceso de reorganización de los datos, porque eso es básicamente lo que está ocurriendo. Entonces, es así como la técnica halla grupos de datos. Ahora, es un proceso que completamente autoorganizado. Guiado, fíjense que en el caso supervisado era guiado por algunas métricas de calidad, por ejemplo, el error. Yo buscaba minimizar el error en el concepto de que el entrenamiento, ¿cierto? La manera que me siguieran los datos. Aquí no. Y debo buscar características que me permitan guiar ese proceso. Distinta a esa noción de que veníamos hablando de proceso. Y fíjense que aquí aparece una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Similitud. Yo lo voy agrupando en función de algo llamado similitud. Vamos a ver qué nos está detrás de esa idea. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está detrás de esa idea. Entonces, lo que es interesante y es la gran diferencia con el otro, porque el otro prácticamente, yo le estoy diciendo lo que quiera que aprenda. Yo quiero que él aprenda a reconocer tal cosa, yo quiero que él aprenda a predecir tal otra cosa. Y le estoy diciendo lo que quiero que haga ese modelo. En este caso no. En este caso vemos que emerja, a partir de esa relación de similitud que defino, que emerja conocimiento que imagino. Es un proceso de aprendizaje, llamémoslo así, más natural. ¿Ok? Porque lo que va a tratar es encontrar esos grupos que los elementos que los constituyen son elementos muy parecidos entre ellos. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, fíjense que cuando decimos muy parecido, significa que en los grupos, los elementos que están ahí contenidos son muy cercanos. Y ahí está apareciendo una palabra que se llama distancia. Así que son muy cercanos. Mientras que los individuos que están en otros son muy lejanos a ellos. Ya aparecen esas dos nociones, muy cercanos entre ellos y muy lejanos a otros. ¿Ok? Bueno, y por supuesto, pues tiene muchísimas aplicaciones. Ahora, ¿cómo suena esto? Pero bueno, en todo caso, tiene muchísimas aplicaciones distintas a las otras que hemos visto, ¿no?
Ustedes fíjense, un ejemplo sencillo. Tengo un montón de documentos. Quiero agruparlos en función de su semejanza. Entonces ya dije cuál es la función semejanza en función de qué. Entonces tengo que definir ese criterio de semejanza. Por ejemplo, criterio, no estoy usando este criterio como ejemplo, es la frecuencia con que aparecen los términos. Entonces tengo un montón de documentos y según el número de términos que aparecen en el documento son más semejantes o no. ¿Ok? Entonces, yo podría obtener algo como esto. Podría tener 36 grupos sobre temas financieros, 6 grupos sobre temas nacionales, 75 grupos sobre temas deportivos, porque son términos frecuentes. ¿Por qué aparecen, por ejemplo, 79, 73 sobre temas deportivos? ¿Por qué creen? Podría ser un grupo nada más, ¿verdad? Pero sobre temas deportivos, pero no, aparecen 73. No, no es por eso. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué aparecen tantos grupos en el deportivo y no uno solo? Ah, es una respuesta. Hay varios deportes. Puede que en unos hablen, por ejemplo, de un equipo en específico, un grupo de ellos. Por ejemplo, hablen del Real Madrid nada más o del Barcelona, que ya eso hace un grupo distinto. Acuérdense, la ocurrencia de palabras claves. Perdón, no dije palabras claves, de palabras. ¿Ok? Lo otro también interesante de acá es que esta etiqueta es uno, el que el algoritmo no te dice este es financiero ni nada, sino que uno después que interpreta el grupo dice, ah, mira, estos temas son de temas financieros, los meto ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ajá, eso es lo que habíamos comentado. Entonces, existen, como costumbre, muchas técnicas de agrupar, para agrupar, pero hay algunos criterios. Hay unas técnicas que son más escalables. Hay algunas técnicas que no tienen muchos parámetros, hay muchas técnicas que cuando hay outliers se estrellan, hay técnicas que no son interpretables, explicabilidad para el grupo tal, sí, que hacen una agrupación y uno no sabe por qué los agrupó así. El tema de las dimensiones puede impactar, dimensiones, número de variables. Entonces, todo eso son consideraciones a la hora de uno ver las técnicas que existen para esta área. ¿Ok? Existen muchísimas técnicas, pero uno las puede agrupar en estas 4 grandes áreas. Técnicas basadas en partición, donde está la que todo el mundo conoce. Las técnicas basadas en enfoques jerárquicos, los basados en densidad y los basados en distribución. Son los grandes 4 grupos. Nosotros vamos a ver otros más, pero estos son los 4 mayores. ¿Ok? Estas 2 primeros son basados en distancia. ¿Se acuerdan que ya la palabra distancia había aparecido antes? Estas 2 son las basadas en distancia. Las demás no. ¿Ok? Ya vamos a ver porque es una característica importante a analizarla. Entonces, la de distancia son los jerárquicos y la partición. Y la distancia se usa de manera distinta. Distancia máxima, distancia mínima, el error cuadrático como una medida de acercamiento no de distancia y así por el estilo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitico sobre qué trata eso. Entonces, fíjense, la partición es basada en distancia y fíjense que podríamos decir que la distancia de estos señores acá es más pequeña que con respecto a la que están con estos que están acá. O, por ejemplo, la distancia entre estos dos acá es más pequeña que, por ejemplo, de este con este. O de este con este. ¿Ok?
de que esa noción de distancia aparece de diferentes maneras. Entonces, el clúster particional y el clúster jerárquico a nivel de funcionamiento es totalmente distinto. Ya lo vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Pero la lógica que está detrás es completamente distinta. Eso hace que yo pueda llegar a grupos totalmente distintos, con una que con otra técnica. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la palabra clave medida de solicitud sería medidas de similitud sería lo primero que habría que estudiar. ¿Por qué? Porque me va a guiar el proceso de agrupamiento. ¿Sí o no? Va a guiar. Entonces, la medida trata de ver qué tan cercanos son dos datos. Y yo tengo que tener una manera de saber si dos datos son parecidos o no. ¿Cómo yo sé que Diana y Daniela son parecidas? ¿O no? Son muy distantes. Entonces, la medida de similitud trata, sí, porque es eso, son individuos los datos. ¿Qué tan distantes o no son? Tengo que tener una medida para poder calcular eso. Eso es lo que llamamos medida de similitud. Esa manera de determinar, por ejemplo, si yo comparo a Diana con Daniela o quiero comparar a Claudia con Daniela, entonces más cercana a Claudia con Daniela que Diana con Daniela. Son más semejantes, son más cercanas. Porque eso es lo que necesito utilizar en ese proceso de búsqueda. Entonces, es importante, es subjetivo, depende del problema y como en todo hay muchas maneras de calcularlo. Entonces, vamos a ver algunas maneras. En general, todas las medidas de distancia conocidas en la literatura, la distancia de Manhattan, la euclidiana, todas estas cifras. Por aquí, lo que ustedes están viendo acá, de manera general, fíjense que aquí estoy midiendo a dos individuos, X y Y. Esos individuos son datos, dos datos. Ahora, ¿qué es lo que estoy midiendo? Lo que estoy midiendo es el vector de características del dato X contra el del dato Y. Es el vector de características. Acuérdense, yo puedo tener 10 características, 10 descriptores, 10 variables, como lo quieran llamar. 10 vectores no, 10 características o 10 variables o 10 atributos. Entonces yo voy comparando uno a uno y voy viendo qué tan semejantes son. Y entonces todas estas métricas o haya en el promedio o la máxima o la mínima o el error que hay entre los dos. Es decir, hay diferentes maneras. Eso es lo que van haciendo todas ellas. ¿Ok? Pero de ese vector de características. Por eso es que está en la sumatoria ahí. Porque es para el número de características que estoy haciendo. Entonces, bueno, cada uno de ellos lo hace de una manera totalmente distinta. Y tiene un impacto, porque en función de la distancia, los valores se pueden amplificar o no. Entonces, hay que depender del tipo de problema, ver cuál es el más adecuado. No hay una respuesta. Todas miden cosas distintas. Es decir, todas se aproximan a esa relación de similitud con una mirada distinta. Hay para ciertos contextos donde una métrica de distancia, porque estas son de distancia, van a ver que hay otras métricas, pero es que esta métrica de distancia se comporta mejor a otra. No hay una respuesta única. ¿Ok? Pero es muy sensible, van a ver que los métodos son muy sensibles a ella. Y mucha gente lo utiliza caja negra. ¿Camin alguno le ha parado a esto? Cuando han utilizado Camin, ¿sí le han parado? Ah, bueno, muy bien. Porque es muy sensible a esto. Pero algunos lo han utilizado caja negra. Sí. Bueno. Pero entonces, si uno no sabe cuál es la respuesta que va a entregar el algoritmo, pues no supervisado. Lo puedes evaluar la calidad y por ahí te responde. Ya vamos para allá. Pero
tienes que, claro que es sencillo y uno puede saber si es bueno o no lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, fíjense que hablamos de las medidas de distancia. La medida de distancia también yo las puedo utilizar en texto. ¿Ok? En texto también puedo, esa medida de distancia aparece. Por ejemplo, la clásica es el de Levenstein. Existen muchísimas en la literatura. ¿Ok? Yo tengo un libro donde hablo un poco de estas medidas de distancia de texto, pero la más conocida es la Levenstein, porque la Levenstein es muy sencilla. Lo que dice es, ¿cuántos cambios yo tengo que hacer en las dos cadenas que estoy comparando para que sean iguales? Esa es la distancia. Si no tengo que hacer ningún cambio, es que es la misma palabra. ¿Ok? Pero existen muchas más. Levenstein, hay otras que son más robustas, pero bueno, esta es la más sencilla y la más simple. También a nivel de grafos puedo hallar distancia. Por ejemplo, si quiero comparar mi red social contra la red social de Jonathan, a ver qué parecidos son. Entonces, yo puedo determinar hay dos tipos de grados en las redes sociales, los grados de entrada y los grados de salida. Entonces, comparando los grados de entrada y salida de los nodos, ya me puede determinar qué tan parecidos son esos dos nodos en mi gráfico. ¿Ok? Es decir, que la métrica de distancia la puedo aplicar en diferentes contextos. No es solamente para contextos donde tengo vectores de características. ¿Ok? En vectores de características también los puedo llevar a un espacio dimensional. Entonces yo los vectores los puedo ver, veámoslo, en un espacio de dos dimensiones. En un espacio de dos dimensiones yo puedo establecer el vector de un individuo y el vector del otro individuo, por dar un ejemplo. ¿Cierto? Cuando digo el vector, aquí está según los puntos donde queden las dos variables. Aquí tengo un individuo y aquí tengo el otro. Y eso me forma un ángulo, y ese ángulo, calculando el peso de ese ángulo, ya tengo estoy diciendo algo así. ¿Qué? Ah, entonces aquí me quedó un dato, aquí me quedó un individuo, aquí el otro individuo es esto. Este ángulo que me va a determinar la distancia entre ellos. ¿Okay? Por dar un ejemplo, esa es la similitud del cosinus, por ejemplo. Existen muchas. La teoría de conjuntos, de nuevo, también me puede dar, por dar ejemplo, que es la más sencilla, la intersección. La intersección lo que me está diciendo es cuáles son las variables, pero sí, cuáles son las variables cuyos valores son comunes. Entonces, la intersección va a ser más amplia o menos amplia en esos casos. Ese valor de intersección me habla de la similitud entre dos datos. Pero existen otras métricas más que podría utilizar. Y lo puedo ir haciendo más complejo en función de lo que quiera ver. Fíjense que, por ejemplo, el de Hackard usa la idea de intersección, pero dividido por la unión. Entonces me lo da proporcional a 1. Cuando los dos son iguales, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, es una métrica que te mueve entre 0 y 1, lo que es muy bien porque te normaliza de una vez el valor. Entonces, el de Hackard es bastante utilizado por esa razón. Bueno, entonces fíjense, ¿qué les he vendido? Que la idea de similitud se asocia a una noción de distancia. Segundo, que yo lo puedo calcular para diferentes contextos. ¿Ok? Lo que tengo es que determinar para el contexto de aplicación mío cuál es la medida de distancia adecuada. Lo otro es que esas medidas se utilizan para cosas. Por ejemplo, yo puedo calcular la distancia mínima entre dos clústeres, o la distancia máxima, o la distancia promedio,
o la distancia entre sus centroides. ¿Saben qué es el centroide? El centroide es el punto medio de cada grupo, que además se conoce como el patrón de ese grupo. El centroide describe de alguna manera el patrón comportamiento general del grupo. Entonces ya yo puedo tener cálculos como estos distintos. Bueno, entonces puedo tener el vecino más cercano, porque como tengo distancia, ya puedo, el vecino más cercano es el clúster más cercano a mí. Y lo puedo hallar en función de la distancia mínima máxima. Aquí estoy usando la mínima, pero lo puedo usar con la máxima también. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto. Ahora, con el problema de agrupamiento, antes de llegar a lo siguiente, hay que tener claro, estamos hablando de distancia. ¿Qué problema podría haber con la distancia? Ninguno. Si tengo un vector de características, por ejemplo, tengo por un lado precios de una de las características, bueno, supongamos lo que tengo son perfiles de cosas que compra una persona. Usted puede comprar productos que valen poco, por ejemplo, leche, tal, pero también puede comprar muebles que valen mucho. ¿Qué está pasando ahí? Cuando hablo de medidas de distancia. Así es. Eso puede causar problemas a la hora de calcular la distancia. Entonces, yo tengo que tratar de normalizar para que todas las medidas de distancia de todas las características se muevan en un mismo rango. Porque si no, va a haber una que va a estar guiando el proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y a veces se nos olvida y se estrella la técnica. Entonces, tengo que tener cuidado. Entonces, puedo normalizarlo en función de, por ejemplo, como de los dominios, ¿ok? O en función de las cantidades, va a depender pero hay que normalizarlo bajo un criterio para que todos se muevan en un rango parecido. Claro. Algo importante, deberían ser en función de los datos, pero lo importante es que todas caigan en un rango parecido, suponiendo que el comportamiento describa cómo va variando la variable, pero en un rango parecido. De ahí quizás el criterio más importante es que la variabilidad de las variables se mantenga, que no se viole. Eso quizás sería el criterio más importante. Entonces, hay algunas técnicas que lo mantienen más, otros que hacen que la varianza disminuya mucho, entonces eso es el único cuidado. ¿Ok? Pero lo importante es que todas también se muevan en un rango parecido para poder hacer el análisis. ¿Ok? Bueno, eso es porque afecta la distancia. Si yo no hago ese ejercicio de estandarización, pues voy a tener ese problema. Lo otro también que es importante y que tiene que ver con lo que dijo Gustavo. ¿No es Gustavo? ¿Por qué? André. André es el pichirre, ¿verdad? Es pichirre. Es pichirre, Andrés. ¿Qué? No saben qué es pichirre. Gente que se llama. ¿Cómo? Tacaño, correcto. No, porque se dice que la persona cuando le cuesta a uno aprender ese nombre porque es tacaño. Vamos Andrés, para que mañana, y así yo me lo aprendo rápido, mañana brindará a todo el salón y así dice, no soy tacaño. No.
Bueno, fíjense, bueno, siguiendo con el tema, fíjense que Andrés había hecho el comentario de que cómo sabía uno qué métrica, por ejemplo, de distancia utilizar, etcétera. Como en todos los espacios, necesitamos tener métricas de calidad. Igual que supervisado, en no supervisado, necesito tener métricas de calidad. Métricas de calidad que me hablen del modelo, como en todos lados. ¿Ok? Entonces, las métricas de calidad, por ejemplo, cuando estoy parametrizando, cuando estoy comparando técnicas, es la única manera de saber si mi modelo es bueno, si mi modelo con esa técnica responde mejor que con otra técnica, etc. Así que, igual que en el anterior caso, a juro tenemos que pasar por métricas. Las métricas cambian un poquito, ¿ok? Y las métricas, en este caso, van a cambiar. En el caso supervisado, habían dos grupos de técnicas para problemas de predicción y para problemas de clasificación o reconocimiento. Hay dos grupos de técnicas bien. Aquí va a depender mucho de las variables, de los datos, del comportamiento de los datos. Ya les voy a comentar por qué, pero depende mucho de eso. Entonces, no todas las métricas sirven para todos los casos. Y si usan una métrica inadecuada para el caso que están estudiando, por supuesto, les va a decir unas cosas, se las van a creer y van a tomar decisiones erradas. Hay métricas, cuando decimos externas, es que no vienen propiamente del área de no supervisada, pero uno puede aprovechar esa información si la tiene. Y hay otras que son propias del mundo no supervisado. Esa es la que llamamos interna. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver a esas técnicas. ¿Qué consisten? Aquellas que vienen del otro mundo, por ejemplo, el supervisado. Si yo puedo hacer una clusterización, pero si tengo etiquetas, puedo verificar si los que me están quedando agrupados están en el mismo grupo o no, si tengo esa información. Entonces podría usar esas métricas como F-score, ¿cierto? Es decir, que no voy a desperdiciar eso si lo tengo. La entropía también la puedo utilizar. La entropía me mide, acuérdense que la hemos utilizado para definir la calidad de un dato, etcétera. Pero en este caso, la entropía viene basada en una noción de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ese individuo pertenezca a una clase? Así yo calculo esa noción de entropía. Entonces, si a la clase que él debe pertenecer es en la que queda, entonces el valor de entropía de él va a ser alto. Entonces, yo puedo calcular la entropía de un grupo. Entonces, la entropía del grupo es porque todos los individuos que quedaron ahí debieron haber quedado por las probabilidades en ese grupo. Entonces, la entropía del grupo va a ser alta. También puedo calcular la pureza. La pureza de un grupo lo que busca es determinar si las probabilidades de los individuos que quedaron ahí son de probabilidad alta. Porque si no, estoy metiendo a individuos con probabilidades bajas que hablan de alguna anomalía en el grupo. Acuérdense, todas estas son métricas externas. ¿Qué significa? Que estoy aprovechando la posibilidad de conocer información sobre las etiquetas o en este caso de la probabilidad de pertenecer a un grupo o a otro grupo que de alguna manera... Pero entonces ahí ya tendrías que tener información a priori de dato a donde... Claro, en este caso el valor de probabilidad. Y en el otro caso con el score era la etiqueta. Acuérdense, dije que era eso, aprovechar esa información para ver si realmente el grupo está siguiendo lo que
en las clases que están caracterizadas ellas, lo logra hacer la técnica. ¿Ok? Pero si uno ya tiene etiquetas, ¿para qué lo hace no supervisable? Porque yo puedo tener en contextos donde tengo etiquetas para uno y no para los otros datos. Entonces, esto lo voy a hacer para los datos que conozco. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en semisupervisado sucede mucho esto. Yo aspiraría a que siga lo que ya conozco. ¿Ok? Ese es un contexto ideal de aplicación. En este caso, semisupervisado. Es un ejemplo muy clásico. Lo otro, ahorita vamos a hablar de la matriz de similitud. La matriz de similitud lo que busca es tratar de agrupar, de mostrar una manera. Lo vamos a ver después, una lámina que me va a dedicar solamente a hablar de esto, pero lo importante es que trata de identificar visualmente si los grupos están bien constituidos. Entonces, por ejemplo, este grupo es representado por esto que está acá. Este otro grupo es esto que está acá. Ya después les voy a decir en qué consiste. Este grupo es esto chiquito que está acá. Estos tres grupos es cada uno de ellos. ¿Ok? Se visualiza bien cada grupo. Ya ahorita les comento cómo se construye. Y la separación y la cohesión son dos conceptos también de un clúster. Yo quiero un clúster que esté bien cohesionado, es decir, que sus señores estén bien cercanos y que además estén bien separados de otros clústeres, es decir, que estén bien distantes. Entonces, la matriz esto que les acabo de decir aquí, que es matriz de similitud, es una técnica en la cual, basado en la distancia, yo ordeno los datos. Entonces, pero este dato va a estar en el orden que voy a colocar, cercano a datos que son cercanos a él. Entonces, reordeno los datos de esa manera y es lo que me permite llegar a cosas como esta. Porque aquí ordené, aquí tengo todos los datos que son cercanos a estos que están acá. Estos son los mismos datos que esto, esta es la distancia. Entonces, como lo he ordenado, se supone que aquí están todos los que están, por ejemplo, acá. Es la distancia de él a él, de él a él, de él a él. Aquí están para el segundo grupo. Ya el segundo grupo viene todos a continuación y la distancia entre ellos. Y fíjense que es además, la diagonal superior es igual a la diagonal inferior, porque las distancias son las mismas. Y el último es igualito. Entonces, por eso es que se logra generar esa imagen visual. ¿Ok? Y esto ya hay librerías que lo hacen automáticamente en Python. Pero es ese reordenamiento que él hace para poder colocar los individuos cercanos juntos. Entonces yo ya puedo aquí ver claramente, porque además los valores son estos de distancia, que los más cercanos están acá. ¿Ok? Fíjense que en el caso anterior, aquí a pesar que se veía el grupo acá, era un grupo muy grandote. Muy grandote. Quizás de aquí pudieron haber salido varios subgrupos. ¿Ok? Exacto. Ahora, fíjense en este caso. Miren cómo están aquí. Aquí está más peludo porque miren, aquí está este acá, este viene para acá, etcétera. Bueno, él hace un reordenamiento que permite de todas maneras hacer ese grupo. Entonces, aquí estará, por ejemplo, los azules. Aquí estará este otro grupo verde. Normalmente, acordate que esto es un reordenamiento de datos. Entonces, yo sé aquí los datos que corresponden a este grupo o los datos que están en este grupo. Es decir, estos datos yo los conozco, que son los que están quedando acá. Lo importante es eso, que se logra bien visualizar los subgrupos que puedan haber y que es indiferente al comportamiento de los datos. Porque fíjense que aquí son grupos definidos muy claramente por la distancia entre ellos y aquí no es por la distancia. Aquí es por la densidad entre los datos. ¿Ok?
sea, son criterios totalmente distintos. Pero la matriz de similitud logra, porque es basada en la cercanía entre ellos, según la matriz de similitud. Entonces, bueno, la cohesión no es más que, en función del centroide, tratar de minimizar esa distancia. Yo quiero que estén bien cohesionados, es decir, que todos estén alrededor del centroide. Y la separación, de una manera simplificada, es que yo quiero que los centroides de los grupos estén muy alejados. ¿Ok? Otra de las métricas, y quizás es una de las métricas más comunes, más conocidas, más famosas, es el índice silueta. El índice silueta que es basada también en la idea de distancia. En ese silueta me da un valor entre -1 y 1. Un valor de 1 me dice que está bien armado los conjuntos. Un valor de 0 que hay ciertos problemas y un valor de -1 que es muy mal los clústeres que se están formando. Incluso pueden haber solapamiento entre los clústeres. Y eso viene dado el valor negativo porque fíjense, la distancia intra es con respecto a la distancia, la distancia media entre los individuos en el mismo grupo está siendo muy grande con respecto a la distancia a otros grupos. Entonces hay un solapamiento que están ocurriendo entre el grupo. Eso es lo que me está diciendo un valor que tienda a negativo. ¿Ok? Entonces no se construyeron bien los grupos, porque los clústeres agarraron datos de otros grupos, de que está muy mal la clusterización que se hizo. Pero ese lujo me lo permite ver el índice silueta, que se están solapando porque no logró bien acotar los clústeres. El índice de Hacker vuelve a aparecer acá como un buen indicador. Pero en este caso, con un sentido distinto como lo estábamos viendo antes. Yo quiero que aquí el valor, porque el valor varía entre 0 y 1. En este caso, ¿qué valor me interesa que tenga el índice de Hacker entre 0 y 1? 0. Correcto. Es un uso distinto a cuando lo manejamos como distancia de un individuo a otro individuo, porque aquí estamos hablando de clúster. ¿Ok? Y existen otras más. Fíjense, está el W-index que utiliza, acuérdense que esta era cohesión y separación, entonces utiliza cohesión y separación ponderado por el número de clústeres generados. El index, el RAND index, me hace un estudio de par a par de los elementos para determinar si, como son clústeres, entonces en cómo van quedando esos pares agrupados. Uno puede ir mezclando todas estas métricas en función de lo que a uno le interese. Y existen otras métricas más que voy a comentar. Pero antes de ir ahí, otro elemento muy importante es la curva ROP. Y esta es una métrica que se puede utilizar en supervisado y no supervisado. ¿Ok? Es decir, que es una métrica que tiene dos posibles usos. Lo interesante de la curva ROP es que me permite, yo lo que trato de buscar modelos que sean bastante sensibles, pero que sean bastante específicos. Cuando digo sensible, es que a todo lo que él deba reconocer, lo reconozca. Y bastante específico es que lo que no deba reconocer, no lo reconozca. Es decir, debe evitar los falsos positivos y debe garantizar todos los verdaderos positivos.
Entonces, la curva ROC lo que grafica es, por un lado, la sensibilidad y por otro lado, la negación de la especificidad. De tal manera que el valor óptimo es este que está acá. Altamente específico y altamente sensible. ¿Ok? Tenemos etiquetadas, ¿cómo funcionan? Por eso les digo que es más del mundo es decir, se usan los dos mundos, pero en los casos de clúster se utiliza porque yo cuando lo hago de diagnóstico es la única manera de validar. ¿Ok? Es la única manera. Y sobre todo para temas de diagnóstico es clave. Tengo que buscar maneras de construir estas curvas. Yo tengo un sistema de recomendación que hace a recomendar los nutrientes que existe, ¿no? Sí, fíjate, en las métricas cuando uno interpreta las métricas de exactitud y de precisión, en la interpretación que uno les da a ellos, la noción de falso negativo, uno la podría extraer. No sé si me entendés. Es decir, uno lo ve, exactitud y precisión y ya, se queda con eso. Pero si uno se va a la expresión matemática, esa condición tú la tratarías de analizar en profundidad. Desde la misma expresión matemática. Porque el falso negativo te va a afectar alguna de esas métricas. Entonces, el hecho de que ellos te estén dando un valor bajo o alto, sobre todo cuando te da un valor bajo, en la métrica, ahorita yo no me acuerdo cuál de las dos es que lo usa el falso negativo. No sé si es actitud o precisión, pero aquella que la use, una posible interpretación es porque los falsos negativos están teniendo valores anormales. Pero es desde la interpretación de la métrica. ¿Oíste? Ahorita no me acuerdo cuál de las dos la usan. Pero es en ese momento que lo puedes determinar. Perdón, es la precisión. Bueno, entonces es ahí. Porque aquí la especificidad y la sensibilidad es para garantizar que siempre me dé verdaderos positivos cuando tenga que dar y que me niegue los que no son realmente los que no son realmente, la especificidad es que me niegue eso. Entonces, fíjate, la especificidad también te ayuda a responder eso. Porque una especificidad alta te está garantizando que realmente te dé verdaderos negativos. Y evite que hayan falsos negativos. Entonces, la especificidad también te ayuda a responder de alguna manera eso. Entonces, esta curva de alguna manera trata de interpretar eso. Entonces, claro, en el mundo de diagnóstico es clave. Entonces, yo puedo construir modelos de diagnóstico y se hace muy común usando algoritmos no supervisados, pero para probarlos tengo que ir a curvas de este tipo. ¿Por qué? Porque son los que me van a garantizar que esté actuando bien. Entonces, yo voy a buscar que me den todos comportamientos de este tipo. Así que se muevan con un comportamiento cercano al valor de 1. Y un valor cercano a 0.5 se llama que es una lotería, es el azar. Es el azar. Un modelo así no te dice, no te sirve para nada. Porque es el azar. Es más fácil tirar la moneda que usar un modelo. Lo otro que yo puedo hacerlo es que en el caso, por ejemplo, de clasificación, yo lo puedo hacer por clase. Es que yo puedo determinar la calidad de cada uno. Es que yo puedo decir, supongamos que yo tengo un modelo de diagnóstico de tipos de cáncer. Entonces yo lo puedo decir, para este tipo de cáncer, mi curva ROC se comporta perfecto.
para este otro, muy malo, y así por el estilo. Así que lo puedo hacer, lo puedo analizar por cada uno de ellos. Por supuesto, después puedo tener una métrica general, pero lo puedo tener por clase. Entonces, te permite hacer ese análisis minucioso. ¿Ok? Es una ventaja de estas métricas. Y como les digo, existen muchas métricas más. Existe un buen grupo de métricas en la... Entonces, hay una que yo no he hablado, que la vamos a ver más adelante, que es David Boulding, porque ese es para un tipo de datos muy particular. ¿Ok? Ya lo vamos a comentar más adelante. ¿De qué hemos hablado hasta ahora? De métricas, de medidas de similitud. Ya. De lo que hemos hablado. Y ya están aburridos. No hemos hablado de qué. ¿De qué no hemos hablado? ¿De qué? No, sí, hablamos de métrica interna. Den un ejemplo de una métrica interna que hablamos. Sí, pero el índice silueta, por ejemplo, es una métrica, o la de cohesión, ¿cierto? ¿De qué no hemos hablado? Correcto, de las técnicas, ¿cierto? No hemos hablado de técnicas. Dijimos que habían 4 grupos, clásicamente hay 4 grupos de técnicas. Vamos a verlas. Bueno, antes de ir a las técnicas, algo importante es que para las medidas de distancia, yo tengo que transformarlo también, así como tengo que tener el tema de escalas, tengo que transformar los datos para poder tener medidas de distancia. Entonces, si tengo valores nominales, categóricos, tengo que tener estrategias para convertirlos en números nominales. Hay muchas estrategias. Yo puedo generar vocabularios. En esos vocabularios puedo, por ejemplo, fíjense que aquí tengo 3 valores posibles y los codifico, 0, 1, 0, 0, 0. Por ejemplo, si lo que me interesa es jugar fútbol, sería 1, 0, 0. Si me gusta el fútbol, el tenis, 1, 1, 0, etcétera. Entonces son maneras de transformarlo. Y puedo usar esos números binarios como el número de características. Es decir, que puedo mezclar mucho. Pero tengo que tener maneras para calcular distancia de numerizar los datos. ¿Ok? Entonces es algo también que tienen que tener en cuenta. Toda esta parte es parte del preprocesamiento que hay que hacer de los datos para poderlo utilizar. Entonces, bueno, eso es algo que tengo que hacer. También, si lo quiero tener en el dominio de 0 a 1, fíjense que aquí lo hice de una manera binaria, pero lo puedo hacer también en este rango. Si es de 0 a 1, puedo normalizarlo de una vez y decir 0 es pequeño, 0.33 mediano, grande 0.66 y X grande 1. Entonces ya lo tengo hasta normalizado. Son diferentes las estrategias. Tengo que definir cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Pero para usar esa métrica de distancia tengo que tener todo numerizado. Y tengo que tener una estrategia clara. Y esa estrategia es importante porque después, lo interesante del mundo no supervisado es que a mí los centroides me dan mucha información, muchísima. Muchísimas. Me permiten estudiar muchísimas cosas. El no supervisado. Perdón, sí, los centroides. Entonces, yo tengo que después desnormalizarlo para poderlo interpretar. Esto que hago acá, después tengo que otra vez llevarlo hacia atrás para poder después decir, mira, aquí el centroide me está diciendo tal cosa, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante tener claro esta estrategia de preparación. Vámonos para el primer grupo de técnicas jerárquicas. Esta, yo creo que la nombró alguno que otro, como 2 o 3, es decir, que esto es virgen para muchos. ¿Ok? De las técnicas jerárquicas, primero usan un concepto que se llama dendrogramas. Y los dendrogramas permiten describir un proceso de agrupación. El dendrograma, fíjense que acá, estos 2 señores que están aquí, que son cercanos, ustedes los voy a tener acá, cercanos en el dendrograma. Después P4 está cercano a este clúster.
Entonces, aquí lo pongo P4, ¿lo ven? Entonces, voy haciendo como el dendrograma te va haciendo esa agrupación visual. O estos dos grupos, fíjense que aquí quedan perfectamente claros, caracterizados. ¿Sí o no? Aquí está el primer grupo y aquí está el segundo grupo. Si yo corto aquí el dendrograma, me salen los dos grupos, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, el clúster jerárquico juega con eso, con tratar de construir dendrogramas, donde voy agrupando por similidad, voy escalando en esa agrupación y fácilmente pues puedo describir, por ejemplo, en el dendrograma una rama, aquí puedo tener a otra completamente distinta, etcétera. El clúster jerárquico trata de jugar con cosas como esta. Vamos a ver usando qué criterios, ¿no? Entonces, fíjense, aquí perfectamente se ven los dos grupos. Perfectamente se ven los dos grupos que están allá. De la tarea del dendrograma es eso. Fíjense que también el dendrograma me permite ver qué valores atípicos. Entonces, es robusto a ese problema. Los pilla. Aquí está. Aquí está el ruido. Ahí está el valor atípico. Es decir, que es inmune a valores atípicos. Es una gran ventaja. Bueno, existen dos grandes métodos. Los métodos que van agregando, es decir, que parten desde los individuos abajo y van agregando, o al revés, que parten de todos los grupos y los van a ir descomponiendo en subgrupos. ¿Ok? Entonces son dos grandes grupos que existen. Estos son dos ejemplos, Agnes y Diana. Diana, explícanos el de Diana. Esto es tocaya, esto es tocaya. Entonces, en el caso aglomerativo, la idea es que yo parto de los nodos hoja y en función de la similitud los voy ¿qué? Agregando. Estos dos son los dos primeros más parecidos, los dos primeros más parecidos los agrego. Después, estos dos son los dos segundos más parecidos, los agrego. Después, este grupo es muy parecido a C y lo agrego. Ojo, hay una condición de parada, ¿no? Pero en todo caso, es así como va funcionando, va agregando. Mientras que Diana hace lo contrario. Diana utiliza la lógica de divides y vencerá. No, mentira, no es la lógica que usa, pero la idea es que tengo el grupo y entonces voy a empezar a dividir hasta una condición dada. En esa división uso varios criterios para hacer esa división. Entonces, hago una primera división, creo dos grupos, después hago una segunda división, que voy así bajando, desagregando, en ese caso, ¿ok? Entonces, algunas cosas interesantes. El método aglomerativo, para tomar la decisión de agregar, acuérdense que aglomerativo es agregar, yo tengo que usar una métrica de distancia. Entonces, yo obtengo muchas métricas de distancia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían varias? La distancia entre los centroides, la distancia mínima o la distancia máxima. ¿Se acuerdan? Entonces, ese es un parámetro. Ese es un parámetro. O lo puedo también hacer al azar, lo puedo hacer desde los centroides, de los grupos. Entonces, cuando tengo los clústeres, tengo varias maneras de medir esa distancia. Y lo que es interesante es que el modelo se estrella mucho dependiendo de la distancia. Entonces, fíjense, para el mismo conjunto de datos, tres tipos de agrupamientos diferentes. Este parece que es más clarito para el ejemplo que estoy dando acá. En menos palabras, los métodos aglomerativos son muy sensibles al método de distancia entre clústeres que esté utilizando. ¿Ok? Es decir, es un parámetro a optimizar. Entonces, como les digo, existen no hay ninguna, muy sensible. Miren para los mismos datos cómo me da grupos. Fíjense que en este caso hasta se estrelló completamente, no logró ya nada. Sí. ¿Ok?
Entonces, en función de, aquí fíjense cómo están ordenados los datos. Este es un primer grupo de datos, otro dato, usando diferentes métricas de distancia entre clústeres. Miren las agrupaciones que hace el aglomerativo. Poco para demostrar lo sensible que es este método. ¿Ok? A eso en particular. Lo otro también interesante es que fíjense que acá, finalmente, yo puedo cortar esto acá o puedo cortar esto acá. Si corto acá, me aparecen 3 grupos. Si corto acá, me aparecen 2 grupos nada más. ¿Lo ven? 2 grupos o 3 grupos. Ese también es un tema a optimizar. Y para eso la única manera que en ambos casos es usar las métricas de calidad. Donde me dé mejor, por ejemplo, el índice silueta, ese debe ser el punto de corte. O ese debe ser la métrica de distancia que esté utilizando. Entonces, para eso es que me sirven, pues también todas estas métricas, ¿no? Entonces, bueno, es un punto importante. No, bueno, este es ya una corrida en frío, pero lo va a ir a este. En el caso divisivo, el caso divisivo no tiene esa sensibilidad. No depende de esa métrica. Y particularmente es por los criterios, básicamente en los que se basan los métodos divisivos. El método divisivo necesita tomar 2 decisiones. Primero, ¿a qué clúster voy a dividir? Y segundo, ¿cómo construyo el nuevo grupo? Entonces, el clúster que normalmente se usa, se escoge para dividir, es el que tenga el diámetro más grande. El diámetro más grande es el que tenga la coherencia más pequeña. Si quieren ver así. Un clúster con coherencia grande no quiero tocarlo. Entonces, aquel que tenga la coherencia más pequeña es el que llamamos diámetro más grande. Es el que quiero dividir. Fíjense que no depende de la distancia entre clústeres. Por eso es que no es sensible a ese problema. Y después, para hacer la división, que es la segunda pregunta, acuérdense que eran 2 preguntas, ¿a quién divido y cómo lo divido? ¿Se acuerdan? Eran las 2 preguntas. Y a quién divido, normalmente lo que se hace es que se escoge al individuo más lejano de ese grupo como el nuevo centroide del clúster que voy a construir. Y entonces empiezo a hacer una reasignación tal que los que están cercando a ese nuevo individuo queden alrededor de él y los que están alrededor de mi centroide los guardo ahí. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es sensible a las métricas de distancia entre clústeres, que sí es sensible a los aglomerativos. Porque todo lo que está manejando son distancias dentro del grupo para tomar decisiones. ¿Ok? ¿Está claro? Pero entonces sí es sensible a outliers. Pero de que por allá lejísimos en un clúster donde queden de máximo. Claro. Pero fíjate que ese outlier va a quedar solo porque van a quedar los demás alrededor del centroide. Porque él toma el más distante, lo expulsa y, bueno, no lo expulsa. Entonces él empieza, tiene el centroide, a este lo tomó como el más distante y él ahora va al resto los va a reasignar a alguno de los 2 lados en función de la distancia. Si es más cercano al centroide acá, si es más cercano a los layers, y como no va a ser porque es unos layers, usted lo aísla. ¿Oíste? Algo, los métodos jerárquicos se han mezclado con métodos de partición, se han mezclado con otros métodos
Y camaleón es una técnica que, por ejemplo, trata de acelerar el proceso de clusterización. Construye un grafo. Ahora, el grafo que construye este señor es un grafo con la distancia entre los nodos. ¿Okay? Entonces yo obtengo, por ejemplo, entre los nodos es entre los individuos. Tengo este individuo y este individuo. Entonces, voy a tener un arco entre ellos cuya longitud es la distancia entre ellos. ¿Okay? Aquellos que son muy distantes, el arco es chiquitico, ¿cierto? Y aquellos que son muy lejanos, pues el arco es enorme. Incluso yo puedo decir, aquellos cuya distancia es mayor que tal, ni hago el arco porque es demasiado lejos. Entonces, eso me va a dar, ahorita les explico, ahorita regreso, pero esto me da un grafo como esto. ¿Ok? De los individuos según su distancia. Entonces, lo que hace Camaleón para acelerar es que se plantea un problema de partición de grafo. Ahora, el problema de partición de grafo lo que buscan es que agrupar los datos, perdón, agrupar los nodos cuya distancia es corta. Ese es el problema de partición de grafo, un problema clásico de optimización. También uno lo puede envenenar y decir que hago esa partición, yo no me estoy pasando, ¿verdad? Hago esa partición, además tratando de balancear los clústeres, es decir, que lo puedo hacer más exquisito el algoritmo de partición. Y después uso el agrupamiento jerárquico. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Este es mi grafo, hago la partición, y fíjense que esta partición serían esos, en el dendrograma, serían esas conexiones que estaría haciendo por abajo para arrancar. Y después empiezo a crecer a partir de ahí. Entonces acelero el proceso de clusterización. No. Acuérdense que es lo que les acaban de decir. La partición lo que hace es crear subgrafos. No, acuérdense, este es mi subgrafo que me describe a la distancia entre los nodos, si lo quieren ver así. Entonces, fíjense, yo tengo acá un subgrafo cuyos individuos que están acá, la distancia es corta. O este otro son individuos que la distancia es corta, o este otro es otro. Entonces, fíjense que aquí podría dividir este grafo entre subgrafos. Esos serían los tres grupos iniciales. Y de ahí para adelante puedo usar o divisivo o aglomerativo. Ojo, puedo hacer más fino y también puedo sacar aquí otro subgrupo, aquí otro. Depende. Sí, pero esa distancia que yo digo, lo separa es una que yo determino. Como digo, así se pasa de esta distancia. Normalmente los algoritmos de partición, él mismo determina el número. Ojo, hay algoritmos que uno llama de K-partición, donde uno le da el número de grafos. ¿Ok? Entonces uno dice K igual a 3, te va a hallar 3 subgrafos. Pero hay otros algoritmos que son algoritmos de partición y que él te halla en función de una distancia mínima que uno define. Yo quiero que la distancia mínima en mi individuo sea X. Entonces todos los subgrafos que se van a construir tienen esa distancia promedio entre los nodos que la conforman. ¿Ok? Bueno. Lo otro, acuérdense lo de la interpretación, que hay que tener cuidado. Ustedes imagínense, aquí él hizo una interpretación de según las características de la bandera. Entonces, bueno, aquí no quedó muy problema porque aquí están toda la comunidad de países correcto. Pero fíjense acá, por ejemplo, estos acá, no tienen mucha relación. Nigeria, India, Irlanda. Entonces, que hay que tener cuidado con las interpretaciones que uno les da muchas veces a esto, ¿ok? Para que lo sepan. Entonces, bueno, los métodos jerárquicos son métodos, hayan particiones locales buenas, óptimos locales, y son fáciles, visuales, para rápidamente entendibles y demás. Bueno, ahora hablemos de prototipo. Este va a ser relativamente rápido porque todos lo conocen. Porque los basados en prototipos parten del hecho de que yo tengo
un prototipo por cada grupo que voy a construir. Y entonces alrededor de ese prototipo es que empiezo a agrupar el resto de datos. Y el caso común es Camín. Es Camín. En el caso de Camín, por ejemplo, yo dije que son 3 grupos. Aquí tengo los 3 grupos. Él entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de agrupar el resto de los datos alrededor de esos 3 grupos. Y lo va a hacer de manera iterativa hasta que el algoritmo convierte, se detiene. Es decir, que ya no tiene que reagrupar a nadie. La primera vez, como son 3 grupos, en este caso, yo coloco aleatoriamente la posición de los centroides de esos 3 grupos. Él entonces empieza a asignar, que es lo que estoy haciendo acá. Esta es la primera asignación a esos 3 grupos. ¿En función de qué? De la distancia del centroide. ¿Ok? Entonces, él, después que hace esa asignación, ¿qué sucede? Que el centroide se mueve. Tengo que recalcular el centroide en cada grupo. Cuando se mueve el centroide, ¿qué va a pasar? Que de nuevo tengo que reasignar, porque ahora tengo un centroide distinto, entonces tengo que reasignar de nuevo los individuos. Y eso lo voy haciendo hasta que no tengo que hacer más reasignaciones. Eso es lo que hace Camino. Ahora, hay algunos detalles interesantes de Camino. Bueno, la actualización de los centroides es una métrica de distancia, entonces es sensible a la métrica de distancia que estoy utilizando. ¿Ok? Todas las métricas que vimos se comportan distinto en función de esas métricas. Es un parámetro a entonar, Camino. Las métricas. Otros temas también importantes. No, bueno, no, este es el tema de los centroides me puede afectar. Es muy sensible al centroide original, donde los coloque. Y además puede andar más rápido o menos rápido. Entonces me afecta tanto para construir los clústeres como también para la calidad del clúster final que va a hallar. Bueno, lo otro también es un algoritmo que es rápido, es un óptimo local, pero es muy sensible a los valores atípicos. Muy, muy sensible. Y degrada mucho el rendimiento en función de los valores atípicos. Y lo otro que es importante, bueno, este es el tiempo de ejecución, es el tema, bueno, aquí está lo de los valores atípicos, lo que estaba comentando. El otro es cómo determino el valor de K. Fui para el valor de K, bueno, muy poco los valores, y elegir el valor de K. El valor de K normalmente se halla usando lo que uno llama el método de codo o de Ewald. Es decir, que yo tengo una métrica de calidad que la defino, una función de costo. Una métrica de calidad puede ser, por ejemplo, el índice de silueta. Bueno, el índice de silueta el comportamiento es distinto, pero es una métrica de calidad y donde el codo se da ese valor de K que yo quiero. Fíjense que acá se empieza a estabilizar esa función de costo que yo haya definido. Entonces yo, agarrando cualquiera de estos valores, quizás este valor ya sería un valor de K aceptable. Agregar más K pareciera que fuera absurdo. Ahora, les confieso que el valor de K también uno lo maneja según el problema. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un problema donde me interesa que el valor de K sea grande. Entonces, y estamos usando Camino, porque fue el que dio el mejor resultado. Entonces, aquí lo que me interesa es buscar cuando se aplana. Ese valor de K que trate de no evitar que siga bajando mucho la... Sí, eso es lo que interesaría. Ok, entonces ese valor de codo es el que me interesa hallar. Bueno, esa es a grosso modo. Pero es la manera de calcularlo. Si uso el método de silueta, pues al revés, el valor que me permita maximizar el valor del índice de silueta. Acuérdense que el índice de silueta se mueve entre 1 y -1. Entonces,
ahí lo tendría que pensar hacia arriba. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esa función de costo depende en cuál es la métrica que está por detrás, para que tengan cuidado con eso. No es el método de codo como método de codo, que es el caso clásico, sino que depende de la métrica. Sí. Bueno, y hay versiones, variantes. Por ejemplo, la K mediana sirve sobre todo porque la K mediana es menos sensible a los outliers. Ahí en esos casos me puede interesar. Si tengo variables categóricas, puedo usar la K moda. Y pues hay versiones también usando, por ejemplo, la partición de grafos, como hicimos con Camaleón. Aquí también se pueden usar versiones de ese tipo. Es decir, que se ha mezclado mucho Camin con otras variantes. Camin con Cluster, Xmin, que es el que les comenté. Entonces, en el caso de Xmin, es lo que va es, en cada iteración, va evaluando los clústeres. Y si consigue clúster con un valor malo de Vic, decide que ese clúster hay que cortar. Así que hay que dividirlo. Entonces él va dividiendo de esa manera. Entonces, es una manera de no tener un valor de K inicialmente, sino que más bien va a venir dado por la calidad de los clústeres que estoy hallando. Y lo que habíamos hablado de incrementar Camin, que tiene que ver con la distorsión que hay en el clúster. Entonces, en este caso, lo que estoy es calculando para ese K. Fíjense que aquí es la noción es K. Para ese número de clúster que estoy construyendo, que es ese K, el nivel de distorsión de los grupos es alto. No, si es alto, entendiendo la distorsión como que la distancia al centroide es muy grande, tengo que seguir dividiendo los clústeres. ¿Ok? Es el ruido este que estoy calculando acá. Pero bueno, eso me permite tener técnicas que no pueden. Y esta es una mezcla de jerárquico con camino. Entonces, el jerárquico con camino lo que está tratando es de combinar las bondades de los dos. Que yo perfectamente podría arrancar con un jerárquico que me va a separar los centroides, perdón, me va a separar, por ejemplo, los valores atípicos, que es uno de los problemas que tiene Camin, y después continuar con Camin. ¿Ok? Porque ya los outliers me los convierte en un clúster distinto, que ya no se ve afectado por ese ruido. Por eso es que además uno arrancaría con el jerárquico para resolver el problema de valores atípicos. Algo importante es que las técnicas de clusterización basadas en distancia, uno las puede pasar por una fase en la cual, después de construidos los clústeres, yo puedo decidir si lo fusiono o no. Y para eso puedo usar criterios. Criterios basados en la distancia y criterios basados en densidad. La densidad todavía no la hemos visto, pero se la voy a comentar a grosso modo. La de densidad, perdón, la de distancia es lo mismo que hemos dicho, interdistancia, intradistancia. La densidad es que haya muchos nodos cercanos juntos. Entonces, fíjense que un criterio para mezclar es que yo voy a mezclar dos grupos. Fíjense que aquí hay mucha densidad y aquí también hay mucha densidad. Y aquí, además de que hay densidad, yo veo que los nodos que están acá son nodos que son cercanos entre ellos, incluso son más cercanos entre ellos que a sus propios centroides. Que yo perfectamente podría tomar la decisión de mezclar esos dos clústeres. ¿Ok? Lo otro que puedo hacer es lo contrario. Si tengo dos clústeres y separarlos con criterios distintos. Entonces,
un criterio que usaría es que haya densidad muy baja en la vecindad, por ejemplo, que acá esta densidad sea muy baja con respecto a la densidad que hay en esta zona. Entonces, fíjense que aquí, si esta densidad es muy alta, esto con respecto a esta, perfectamente yo podría decir, bueno, aquí se ve conformado por la densidad que estos deberían estar juntos. Y además, lo otro que podría decir, en este caso, el promedio de la distancia al centroide de estos elementos que están en estas zonas densas, quizás es lejano. Entonces, es lejano porque el centroide va a quedar por acá. Entonces, me va a interesar en esos casos, con esa combinación, de separar. Considerando que lo voy a separar en esa zona poca densa. Es ahí donde voy a hacer la separación. Entonces, las técnicas de agrupación tienen estrategias de este tipo para mejorar su comportamiento. Bueno, quedan 10 minutos. ¿Hablamos de la densidad y nos vamos? ¿O no? ¿Terminamos con densidad? Sí. Ya que estamos hablando de... Bueno, vamos a hablar de densidad para cerrar esto. Fíjense, todas las técnicas que hemos visto ahorita usan distancia. ¿Ok? Todas. Esta es la primera que va a usar otro concepto distinto que a grosso modo ya se los comenté, que tiene que ver con la cantidad de individuos que están cercanos. Ahí vale la cantidad. Ustedes vean, piense un ejemplo donde estos casos aparecen. Este ejemplo es un excelente ejemplo. Aquí, si usara la noción de distancia, estos datos serían agrupados totalmente distintos. Porque es a esto que estoy agrupando. Están viendo, es fíjense los grupos reales que son. Y lo estoy construyendo es por esa noción de densidad. Si no, no lo lograra construir, no lograra adivinar este proceso de agrupación. ¿Ok? Entonces, aquí necesito otra métrica, en este caso, la de densidad, porque la de distancia me diría otra cosa. Entonces, para estos casos, miren, todos estos son ejemplos donde tengo que usar algoritmos basado en densidad. No me sirven las técnicas basadas en distancia para ninguno de estos casos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es la densidad es que haya muchos individuos cercanos juntos, pero juntos de manera continua. De manera continua. Porque quizás los que queden allá son muy distantes, estos que están acá, pero de manera continua han estado juntos todos los que están alrededor de ellos. ¿Ok? Entonces hablamos de que la región es densa. Es la región la que es densa. Que yo puedo separar regiones densas. Porque hay regiones donde se pierde esa continuidad. Eso ya me está hablando de otra región densa. Entonces, la idea es descubrir eso. Los algoritmos basados en densidad, eso es lo que quieren descubrir. Esas regiones densas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para estas cosas es muy bueno. Aquí hay una región densa y aquí hay otra región densa. Fíjense que en un árbol, ojo, puede dar cosas extrañas, ¿no? Fíjense que acá, por densidad, esta la consigue bien. Todas estas tienen una densidad parecida, estas no. Pero a veces van a haber si yo lo hiciera con distancia, miren los clústeres que hallaría en cada caso. Hallaría cosas distintas, ¿no? Es decir, que no me sirven las técnicas basadas en distancia. No van a servir para el problema que estoy atacando. Bueno, existen un buen número de algoritmos para densidad. Yo les voy a hablar del más conocido.
¿Alguno conoce alguno de ellos? Bueno, el más conocido, el más popular es DBSCAN. ¿Ok? Y es el que vamos a ver. Hay buenas librerías, se utiliza bastante bien, da resultados. Se han generado extensiones a DBSCAN que mejoran algunos detalles, así que es bastante robusto. Bueno, entonces, acuérdense, el objetivo es hallar regiones densas. Ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, si haya regiones densas, ¿cómo mido esa idea de densidad? ¿Cómo la mido? ¿Cómo detecto una región densa? Esas son las preguntas que habría que hacerse. Entonces, DBSCAN parte de algunos conceptos que son claves. Primero, ¿cómo yo determino la densidad de un punto? Y a partir de ahí, ¿cómo determino una región densa? Entonces, él usa dos parámetros. La primera es el parámetro EPS, que es EPS es lo que me está determinando. Yo tengo un individuo y entre yo a ese individuo le hago un diámetro, perdón, un radio. Y con ese radio ya yo puedo determinar una vecindad. Entonces, en función de los individuos que estén en esa vecindad, yo puedo decir puedo definir la densidad de ese individuo. ¿Ok? Luego repito, defino un radio que me da una circunferencia y en función del individuo, perdón, del número de individuos que quedaron dentro del radio, yo puedo determinar que ese señor es denso o no. Entonces, ese número de individuos dentro de ese radio pasa a ser un parámetro importante para definir si estoy en una región densa o no. Entonces, eso es el segundo parámetro. ¿Cuál es el número de individuos para decir que yo estoy en una zona densa o no? ¿De qué está sucediendo? Con esos dos parámetros, yo puedo clasificar a todos mis individuos. Yo puedo decir, este individuo, al definir su radio, el número de individuos, puedo decir, mira, este es un individuo que por sus características está en una zona densa y en principio lo va a llamar un punto central de esa zona densa. ¿Ok? Después tengo un montón de individuos por acá. Algunos de estos no son un individuo con una densidad alta, pero quedaron dentro de la zona densa que abarca al del punto central que acabo de clasificar. A eso los llamo puntos de borde. Están ahí, pero puedo tener individuos que queden por fuera y que no los agarre ningún individuo desde su punto central. Eso es lo que llamo puntos de ruido. Puedo definir esas tres categorías. Punto central o individuo central, individuo de borde e individuo de ruido. Eso es lo que he dicho acá. Aquí tengo, por ejemplo, esto sería un individuo central. Este es el radio que definí. Estos señores quedaron dentro. Estos dos serían individuos de borde. Y estos dos que nadie nos agarró serían ¿qué? De ruido, ¿verdad? Porque, ojo, acuérdense que yo voy definiendo pues los valores del radio y los valores de mínimo puntos que tienen que quedar en esa circunferencia. Aquí dije que era 4 y aquí el radio era 1. Así puedo ir determinando puntos centrales, puntos de bordes, etc. ¿Está claro? Lo que he dicho hasta ahora. ¿Cómo no te funciona? Porque eso es muy difícil, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, fíjense que eso es lo que he hecho con los datos. ¿Vieron?
Es decir, lo he declarado punto central, punto de ruido y puntos de borde. Entonces, fíjense, todos estos son puntos centrales. Estos son puntos de ruido y por aquí hay unos puntos de borde. Eso es lo primero que haría el algoritmo, hacer eso, clasificar. Entonces, a nivel de comportamiento, lo otro también que hace DBSCAN es que él va determinando los puntos centrales y los va conectando. Entonces, fíjense, yo aquí tengo un punto central, lo conecto a este punto central, lo conecto a este punto central. Fíjense que cuando lo estoy conectando, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Estoy hallando la región densa. Ahora, los puedo conectar, ¿por qué? Lo estoy conectando a través de puntos de bordes que son comunes a los dos. Porque si no, estaríamos hablando de regiones densas distintas. ¿Ok? Sí. Entonces, ese es el algoritmo. Lo primero que hago, fíjense lo sencillo, etiquetar a todos mis individuos, elimino los puntos de ruido porque no me van a servir para nada. Así que es sensible al ruido. Después, por cada punto central, hago lo que llamamos densidad conectada, que es lo que dije de ir conectando a este punto central con este punto central a partir de un punto de borde común. Y así hallo las regiones densas. Yo voy a hallar tantas regiones densas como puntos centrales pueda conectar. Y después los puntos de borde van a ser asignados a esas regiones densas donde cayeron sus puntos centrales. Ese es el algoritmo de Bescam. ¿Vieron qué fácil? Algunos detalles importantes. Las dos métricas. Las dos métricas clave. ¿Cuál es el radio y cómo determino el número de puntos? Bueno, ahí tenéis igualito una métrica de, en este caso, de calidad del algoritmo. Es ahí donde uso la métrica de Davis. Es decir, yo voy a garantizar que se cumpla una densidad alta en los clústeres que estoy hallando. Entonces, si esa densidad alta la estoy hallando, el valor de K y de EPS que me permita hallar esos dos es la que voy a obtener como el valor idóneo de las dos métricas. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer, igual que en el otro caso, que dijimos que el valor de K, en este caso, va a ser en función de la métrica de calidad de la densidad que esté hallando en los clústeres que se están obteniendo con esta métrica. Entonces yo voy variando D y K para maximizar la densidad de los clústeres que estoy hallando. Ese sería el punto que me estaría determinando. ¿Y por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante. Fíjense que, bueno, el resistente tal, este es un buen ejemplo. Fíjense que acá, con valores de radio y de número de puntos para determinar una zona densa distinto, fíjense cómo estoy hallando clusterizaciones completamente diferentes. Completamente. Aquí es otro ejemplo. Todo esto son números de radios y de clúster totalmente distintos. Entonces, muy sensible a esos valores. Por eso hay que optimizarlo. Hay que optimizarlo. Bueno, y dejamos esto para mañana. Acuérdense, de todo lo que hemos ido viviendo hay código. Después yo voy a pasear por los códigos, pero hay códigos de todo lo que hemos venido viendo. Sí, okay. Muy bonitito, pero